Mis hermanos, Dios les bendiga, les habla Teo Hernández. Hoy día voy a comenzar a leerles el capítulo número 16 de San Mateo. Por si gusta en este momento junto conmigo comenzar a leer la Santa Biblia. Es muy hermoso, mis hermanos, que leamos un capítulo diario, que nos acordemos de abrir nuestra Biblia, de desempolvarla para ir teniendo el conocimiento de nuestro Señor. Que siempre tengamos el deseo, mis hermanos, de conocer de la palabra de Dios, porque es muy importante conocer de la palabra de Dios. Si no conocemos de Él, vamos a hacer puras cosas malas, no vamos a hacer lo que el Señor pide que se haga. ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es el deseo de nuestro Señor que nosotros durante el día realicemos en nuestro diario caminar? Y es importante que conozcamos de las Sagradas Escrituras. Si no conocemos de ellas, vamos a hacer lo que no es agradable al Señor, como vemos en muchos de nuestros hermanos que andan por ahí en las calles haciendo drogas, alcohol, o que se dedican a hacer la maldad solo por no conocer de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que conozcamos del Señor, que conozcamos sus preceptos sobre nosotros, qué es lo que el Señor quiere que nosotros realicemos en favor de Él. Y tenemos que hacer algo, mis hermanos. De lo contrario, ¿qué va a ser de nosotros el día que perdamos nuestra vida? Que nos presentemos ante el Señor y nos pregunte qué es lo que llegamos a hacer nosotros aquí en la tierra para agradarlo a Él, para que nos ganemos ese cielo que Él tiene prometido. ¿Qué es lo que realizamos si en realidad nosotros pusimos algo de nuestra parte para agradar a nuestro Señor? ¿O solamente hicimos lo que se nos pegaba en gana? Estar gozándonos de la vida sin siquiera llevar a cabo los preceptos del Señor. Es muy importante, hermanos, que lo hagamos. Voy a comenzar en este momento, pues, a leer la palabra de Dios. Y la leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús. Querían ponerlo en apuros, y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen, hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido. Y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormentas. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo, y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera. Ustedes piden una señal, pero señal no tendrán, sino la señal de Jonás. Jesús pues los dejó y se marchó. Los discípulos, al pasar a la otra orilla, se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Porque no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres? ¿Y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres. ¿Y cuántos cestos llenaron con lo que sobró? Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos, no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. Jesús se fue a la región de Cesarea y Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos: según el parecer de la gente, ¿quién es este Hijo de Hombre? Respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó: feliz eres, Simón Barjona, porque no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahora yo te digo: tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser ejecutado y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: retírate y ponte atrás de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? Tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera asegurar su vida, la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía, la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Sepan que el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. En verdad les digo, algunos que están aquí presentes no morirán sin haber visto al Hijo del Hombre viniendo como Rey. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les digo, mis hermanos, son muy bellas instrucciones como el Señor nos enseña a través de sus evangelios. En los primeros versículos dice: los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, querían ponerlo en apuros y le pidieron una señal milagrosa que viniera del cielo. Jesús respondió: al atardecer ustedes dicen: hará buen tiempo, pues el cielo está rojo y encendido, y por la mañana, con este cielo rojo oscuro, hoy habrá tormentas. Ustedes pues conocen e interpretan los aspectos del cielo, y no tienen capacidad para las señales de los tiempos. Generación mala y adúltera, ustedes piden una señal, pero señal no tendrán sino la de Jonás. Mis hermanos, nosotros estamos igual, somos de la misma manera. Siempre buscamos señales o queremos ver milagros hechos en nuestras vidas. Buscamos muchas cosas que en realidad no se nos van a dar porque no somos buenos. Eso lo podía mirar Jesús en los saduceos y los fariseos. Él miraba eso en sus personas, conocía sus interiores y sabían que ellos solamente a veces se querían burlar de él. Y Jesús conocía sus pensamientos. Él sabía que solamente querían ver un milagro para ver o creer en realidad si era él el que vendría. Pero Jesús los quería tener en dudas, quería ver sus dudas, quería ver si en realidad ellos iban a cambiar, iban a tener un cambio en sus vidas. Más adelante dice: los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de llevar pan. Jesús les dijo: tengan cuidado y desconfíen de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos empezaron a comentar entre sí: caramba, no trajimos pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿por qué se preocupan, hombres de poca fe? ¿Porque no tienen pan? ¿Es que aún no comprenden? ¿No se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni de los 7 panes para los 4,000 hombres y cuántos cestos llenaron con lo que sobró. Yo no me refería al pan cuando les dije: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo puede ser que no me hayan comprendido? Entonces entendieron a lo que Jesús se refería, que debían tener los ojos abiertos no para cosas de levadura, sino para las enseñanzas de los fariseos y saduceos. Tampoco llegaron a comprender los mismos apóstoles, cuando Jesús les dijo que tuvieran cuidado de la levadura de los saduceos y los fariseos. Él les quería dar a comprender que tuvieran cuidado de lo que ellos hablaban, de lo que ellos enseñaban.
Porque muchas cosas en realidad sí eran buenas de las que estos hombres enseñaban. Pero ¿qué era lo que Jesús miraba en estos hombres? Que ellos no movían ni un solo dedo de todas sus enseñanzas. Hacían a las demás personas a que llevaran a cabo las leyes y las reglas que Moisés les había dejado. Y entonces por eso Jesús les decía, tengan cuidado de estos hombres. Él no se refería al pan o a la levadura que habían llevado o que no habían llevado. Y por eso es que ellos comenzaron a comentar entre sí que se les había olvidado llevar pan. Jesús no les hablaba de eso. Y les recuerda, ¿a poco no recuerdan todos esos panes que sobraron después de haberles dado de comer a 5,000 hombres? Y luego otra vez que había hecho el segundo milagro, les dice, ¿no se acuerdan de los 7 panes y cuántos cestos recogieron? Nuestro Señor, mis hermanos, nos da las enseñanzas claramente para que comprendamos que Él es milagroso, que Él puede realizar cualquier cosa en tu vida y en la mía. A ellos les enseñó clarísimamente con sus milagros y con sus enseñanzas. Pero cuando la gente está tapada, está cerrada de su mente, no entiende. Por más que ve, por más que escucha, no entiende. Eso también nos sucede a muchos de nosotros, que por más que estemos atentos a una prédica o a una explicación de las Sagradas Escrituras, por más que se nos está explique y explique, en ese instante, si nos damos cuenta, no entendemos el mensaje de Dios. Pero más tarde, cuando llegamos a nuestra casa, o cuando vamos por el camino, a esto se refería este que nos estaba enseñando, ya haya sido un sacerdote, un predicador, o quien haya sido. Entonces, por eso es muy importante, y yo siempre les he dicho, hermanos, que estemos atentos, que abramos nuestra mente y nuestro corazón a los mensajes que se nos quieren dar a entender. Porque es muy bonito, mis hermanos, conocer de la palabra de Dios. Aquí, por ejemplo, nuestro Señor les daba muy buenas enseñanzas a los apóstoles y a sus discípulos que lo seguían. Pero ni aún así entendían cuando les dice que la enseñanza de los saduceos y los fariseos, que se cuiden de ellas, que no lo sigan tan confiadamente, porque en realidad lo que ellos hacen no es bueno. Son buenas algunas cosas, pero no todo. La nueva enseñanza que Jesús les traía era la buena nueva, y a eso era lo que el Señor quería que todos los apóstoles y los seguidores de Él comprendieran, que la buena nueva ya venía a ellos, como les dijo aquí nuestro Señor. Dice, conocen el aspecto del cielo, conocen el aspecto de todo lo que viene detrás de esas nubes o detrás de ese sol. Cuando está el sol fuera, sabemos que va a hacer calor, y cuando vemos que está nublado, claro, ya sabemos que va tal vez a llover, que va a haber una lluvia tormentosa. Lo conocemos nosotros por sus aspectos, al igual que los fariseos y los saduceos. Nuestro Señor les dio a entender esto, que tenían el conocimiento de todo esto, pero no de los tiempos venideros. Porque el Señor les quiso dar a entender que ellos ya conocían que vendría uno, que les enseñaría nuevas reglas, nuevas leyes, que sería su rey para siempre. Y no lo quisieron entender, o más bien no quisieron que hubiera otro que los supliera. Y eso es lo que nos sucede a muchos, mis hermanos, cuando miramos a alguien que viene y que nos quiere quitar el puesto. Obviamente que pues nos negamos a ello. Buscamos la manera de que eso no suceda, ¿verdad? Eso sucede con muchos de nosotros. Voy a seguir más adelante. Dice, Jesús se fue a la región de Cesarea de Filipo. Estando allí, preguntó a sus discípulos, según el parecer de la gente, ¿quién es este hijo de hombre? Respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías o Jeremías, o alguno de los profetas. Jesús les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro contestó, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le replicó, feliz eres, Simón Barjona, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Qué hermosa explicación y qué bonito
San Pedro haya reconocido a nuestro Señor. Y cómo Jesús se dio cuenta que esa revelación no había sido de los hombres, ni había sido de la carne. Jesús se dio cuenta porque recordemos que era hombre humanamente, pero también era Dios. Y él tenía contacto con el Padre. Él podía mirar las cosas en los hombres. ¿Cómo San Pedro se iba a dar cuenta de que él era el que vendría, el Hijo del Dios vivo? ¿Cómo se iba a dar cuenta de eso? Nada más por los milagros que Jesús llegaba a realizar. Muchos no lo reconocieron. Muchos no reconocieron su diosidad. No reconocieron que Jesús vendría y sanaría a tantas personas y los liberaría de esos demonios que a ellos los estaban teniendo cautivos. Pero Dios vino a liberar a su gente por medio de Jesús. Jesús había sido el enviado para que trajera esa buena nueva y enseñara a todas las naciones que Él sería ese rey, ese Dios vivo, como lo dijo aquí San Pedro. San Pedro le fue revelado esto por medio del Espíritu Santo, y para que los demás que estaban allí a su alrededor se dieran cuenta y también llegaran a proclamar a Jesús como rey. De eso, mis hermanos, es lo que Jesús quería que la gente se diera cuenta. Pero nadie se dio cuenta. Es más, muchos de los seguidores de Jesús, cuando Él les hablaba, muchos sí entendieron y miraron sus milagros y comprendieron que era un profeta que vendría y les enseñaría. Pero en realidad, cuando lo llevaron a crucificar, cuando lo golpearon, cuando lo escupieron, muchos de ellos también llegaron a estar allí, haciendo lo mismo. Entonces, mis hermanos, nosotros no seamos de esa manera, para que cuando se llegue el día, nuestro Señor nos reconozca y no nos tenga que hacer a un lado. Que lleguemos ante su presencia y vivamos con Él una eternidad. Que Dios les bendiga.